Hola mis queridos videoyentes. Eh, Hoy vamos a abordar, como se les había comentado en los videos anteriores, una de las películas que, de hecho es un documental, que utilizaba yo para impartir mi curso sobre la historia de el trato entre la sociedad normal y los grupos no normales, atípicos, eh, con discapacidad, freaks, etcétera, ¿no? Y este documental lo seleccioné porque después de ver muchos documentales al respecto, de leer libros, me di cuenta que este era el más claro, tal vez, para explicarles, para que mis alumnas, para que ustedes ahora, puedan tener una noción más clara de cuáles son las similitudes entre los seres humanos y los homínidos que nos antecedieron. Es decir, hasta dónde este animal humano, o sea, nosotros, todos nosotros somos animales humanos, conservamos esa animalidad y hasta dónde nuestra humanidad nos ha, nos ha permitido no separarnos, tal vez superar de alguna manera las condiciones de la animalidad. Y esto tenía el propósito de hacer ver a los futuros alumnos de educación especial en donde sí se podía intervenir y en donde no se podía intervenir siendo maestro. Por supuesto que siendo médico, genetista, fisiólogo, qué sé yo, tal vez puedas interferir en otros procesos de carácter orgánico. Pero siendo maestro es muy difícil superar, rebasar los límites que pone la naturaleza, y lo que podemos hacer es simplemente explotar, acrecentar, potenciar, digamos, las características humanas, estrictamente humanas, que tenemos. Pero ¿cuáles son estas? Mucho se ha dicho, ¿no? Hasta la clasificación zoológica que nos dio Linneo nos ubica como Homo sapiens sapiens, es decir, un homínido sapiente, que piensa, ¿no? Que para eso tenemos básicamente el lóbulo frontal y toda la corteza cerebral. Corteza que es mucho más extensa que en cualquier otro animal, incluyendo los animales gigantes, ¿no? Los elefantes, las jirafas, las ballenas. La corteza cerebral del ser humano es más extensa y está más entrelazada entre las propias neuronas. Pero bueno, esta es cosa orgánica. ¿Qué fue lo que nos permitió llegar a ser Homo sapiens? Un proceso evolutivo de millones de años, ¿no? Desde que aparece el primer ser vivo sobre la Tierra, hace más o menos 5.000 millones de años, si no mal recuerdo el dato, hasta llegar a este ser, ¿sí? Este ser que es el único ser que se ha extendido por todo el planeta, que vive en todo el planeta y que ha podido modificar el planeta al punto de tenerlo casi ya en un proceso de extinción, ¿no? Y pudo, por supuesto, dominar a todos los animales vivientes, ¿no? Con excepción de los microorganismos. Los microorganismos sí nos han costado trabajo, pero ahí la llevamos. Y precisamente este animal es un animal muy débil corporalmente. No vemos de noche, no vemos muy lejos, no tenemos un oído muy aguzado, como lo tienen. Nuestras orejas no son movibles así como para captar mejor la fuente del sonido, ¿no? Como lo hacen, qué sé yo, los conejos, los perros, los gatos, ¿no? Bueno. Nuestra musculatura pues es mucho más débil que la de cualquier animal, sobre todo los animales depredadores, hablando de los mamíferos, de los reptiles, ¿no?
Y nuestra talla también es pequeña comparada con las de estos animales. Entonces, ¿cómo le hicimos para dominar? ¿Cómo le hicimos para convertirnos en el más feroz depredador que existe sobre la faz de la Tierra? ¿Cómo le hicimos para ir más allá de la atmósfera y llegar a la Luna, mandar naves al cosmos infinito? Hay sondas que están volando allá a millones de kilómetros de distancia de la Tierra. Ya rebasaron las órbitas del sistema solar planetario. ¿Cómo lo hicimos? ¿Qué fue lo que nos lo permitió? Bueno, a donde yo iba en mi curso era a enseñarles que sí, que tenemos cualidades humanas, pero que no son únicamente nuestra capacidad pensante, que nuestra capacidad pensante es producto de otras capacidades humanas que son aparentemente únicas, y si son compartidas con otros animales, lo son en un grado muy reducido. Y básicamente, por deformación profesional, yo estoy convencido de que estas capacidades tienen que ver con la sociabilidad. Ya veíamos en un video anterior, cuando les hablé de las premisas históricas para el estudio de lo social, pues que lo primero que necesitamos para que haya cosas humanas en la Tierra, pues son seres humanos vivos, ¿no? Y en segundo lugar, para que estemos vivos, necesitamos contar con nuestros medios de vida. Nosotros, a diferencia de los demás animales, necesitamos producir esos medios de vida. No todos, pero sí una buena parte. En concreto, la alimentación, que nos permite nutrirnos, la protección al clima, que es la ropa, que es la vivienda, ¿no?, que construimos, que nos permita ver en la oscuridad y que nos permita defendernos también de otros animales o de otros grupos humanos, ¿no? El armamento, y esto es básicamente el fuego. En todo esto, sobre todo a nivel de la sociabilidad, de lo que se necesita también es la comunicación, es decir, tener la capacidad de hacer común al otro necesidades, deseos, alertas, ¿no?, conocimientos, valores, es hacer común al otro. Esto es la comunicación. Y el vehículo de comunicación humano es tal vez de los más eficaces. No se sabe muy bien cómo se comunican los delfines, pero se sabe que tienen una especie de lenguaje. Es decir, que tienen un código sonoro que les permite entenderse entre ellos. Pero no parece ser tan sofisticado como el lenguaje humano. Entonces también esta es una cualidad. Pero fíjense, aquí está, ya en la noción de comunicación, ya está la necesidad social del hombre. Decíamos, nosotros no nos reproducimos, no nos apareamos por instinto, nos apareamos por cuestiones culturales, nos apareamos por deseo, ¿no? Inventamos el amor. Y así le decimos, hacemos el amor, porque no es más que una relación sexual, ¿no? Pero no es cualquier relación sexual, está plagada de formas y de contenidos que provienen del desarrollo cultural humano. ¿Qué pasa cuando la composición orgánica, el organismo de un ser humano, tiene deformaciones, malformaciones o de plano carencias? ¿Qué pasa si naciste con un órgano de la fonación defectuoso? ¿Qué te digo yo? Sin cuerdas vocales, o con cuerdas vocales atrofiadas o hipertrofiadas. ¿Qué pasa si tu capacidad auditiva no te permite escuchar lo que sucede en el mundo humano, ni mucho menos en el mundo natural? ¿Qué pasa si tu pigmentación te hace prácticamente imposible estar un instante bajo los rayos del sol? Y estoy hablando de cuando te falta la melamina, ¿no?, que es el pigmento, es la sustancia que pigmenta. Los negros tienen mucha melamina, los blancos tienen poca melamina. Los albinos, que se les llama, viene de albo blanco, pues
pues no pueden estar al sol prácticamente, porque el sol, cualquier sol de mediodía, sobre todo en los países tropicales cercanos al Ecuador, te genera severos daños en la piel y tal vez hasta te pueda matar, ¿no? Con un cáncer de piel, no sé. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Qué hacemos con el que, por alguna razón, tiene atrofiadas sus funciones cerebrales? Y sobre todo aquellas que tienen que ver con el pensamiento abstracto, el lóbulo frontal y la corteza cerebral. Pues la mayoría de la gente no nace así. Entonces, la educación especial nace en este sentido. Y no nace precisamente con un ser con una discapacidad orgánica, como después se orientó la educación especial, sino que nace con un ser que estaba carente de socialización. Eso que me parece a mí en un barbarismo lingüístico, por lo menos etimológico, le llamaron deprivación cultural. Es decir, los niños que se llaman ferinos, con R, ferinos, no felinos, esos gatos, o niños ferales, es decir, niños que se desarrollaron, que crecieron lejos del contacto humano, ya sea por encierro, por reclusión, los ha habido, o ya sea porque crecieron desde pequeñitos, desde muy pequeñitos, en un medio natural, en una selva, en un bosque, y que fueron de alguna manera adoptados por animales. El mito de Tarzán, que es un mito, no es así, o sea, no es como lo plantean Edgar Rice Burroughs y sobre todo las películas hollywoodenses. No es posible que un niño que creció así adquiera en un instante la capacidad del habla, tal vez ni siquiera la capacidad de enderezarse. En fin, lo que yo quería era, desde el principio del seminario que yo impartía, que mis alumnas tuvieran claro que somos animales, ¿no? Y que las dimensiones de lo humano es algo que se sigue descubriendo y que se ha discutido mucho tiempo, a veces ni siquiera con la noción de que es un fenómeno humano, sino que es un don divino, ¿no? Y también a este yo le quería pegar. Es decir, vean que somos producto de un proceso de evolución y que el ser humano tiene muchos miles de años sobre la Tierra, pero tenemos memoria de muy poquita, es decir, memoria escrita, memoria que podamos leer. Tenemos, si acaso, 5.000 años de escritura y según este video, este documental que se llama El origen del hombre, en inglés se llama The Real Eve, es decir, la Eva real, porque aquí nos hablan de la Eva mitocondrial. A finales de los 80s, los genetistas descubrieron la forma de estudiar un ADN que no es el ADN que está en el núcleo de las células, sino un ADN que está en una partecita de las células, en una parte que le permite a la célula nutrirse, que son las mitocondrias. Ahí hay ADN. Y este ADN se descubrió que se transmite de madres a hijos, pero solo lo transmiten las madres. Si yo hubiera tenido una hermana, no tuve, seguramente mi hermana hubiera podido transmitir el gen mitocondrial. Y rastreando este gen mitocondrial, se puede rastrear la antigüedad. ¿Cuántas generaciones lleva este gen? Ajá. Y es así como estos hombres descubren y corrigen a la paleontología. Ustedes saben que la paleontología es el estudio de los tiempos muy antiguos, es el estudio de los huesos, son los que hacen excavaciones y descubren restos fósiles del ser humano o de otros animales, o bien los productos, los residuos, los restos materiales de los implementos producidos o usados por los seres humanos, ¿no? Entonces estos corrigieron. Cuando yo estudié esto por primera vez allá a finales de los 70s, por el 77, 78, se le atribuía al ser humano una antigüedad sobre la Tierra de 80.000 años. Pero estos
estudiosos del ADN mitocondrial descubrieron que el rastro más antiguo que pudieron encontrar fue en África, entre los negros africanos, y se remonta a 150.000 años atrás. Es decir, hace 150.000 años parece que surgió el primer ser humano, el primer Homo sapiens sapiens. Y este documental nos permite encontrar no solo cómo surge este ser humano. De hecho, a esto no le dan mucho énfasis, pero sí le ponen mucho énfasis en cómo fue que el ser humano fue migrando, cómo se multiplicó y cómo de pronto adquirió el poder que adquirió para no ser víctima de los depredadores. ¿Y cómo fue? Trabajando en grupo, trabajando en pequeños clanes familiares o en hordas, ¿no? Que por razones de carácter natural se movían en el territorio. ¿Para qué? Pues para perseguir a las presas de caza, para seguir los climas benignos que les permitían recolectar frutos, raíces, hojas, ¿no? Y alimentarse. Y claro, desde el principio hubo predilección por los animales, comerse los animales que te proporcionaban una buena cantidad de calorías, porque las calorías te dan energía. Y estos seres humanos que tenían que recorrer enormes distancias, que todo lo tenían que hacer a mano, sin instrumentos sofisticados, pues necesitaban de grandes cantidades de energía y por lo tanto preferían la carne animal, de cualquier animal, pez, reptiles, mamíferos, pero los favoritos, por supuesto, eran peces y mamíferos. ¿Por qué? Porque tienen hasta la fecha grandes cantidades de grasa saludable. No se morían de infartos porque morían muy jóvenes, ¿no? Y morían muy jóvenes pues, porque no tenían nociones de medicina, ¿no? La herbolaria tardó mucho tiempo en desarrollarse ya como una disciplina que fue transmitida, este conocimiento de la medicina, de las propiedades medicinales de las plantas, fue transmitida a través del lenguaje. Y al principio el lenguaje humano no existía, se reducía a gruñidos, a gritos, en fin. Entonces este documental, aparte de que nos hace ver que todos descendemos de una misma mujer, todos somos hijos de ella, por eso le llaman Eva, pero no la Eva bíblica, no, sino la Eva mitocondrial, ¿no? Y hacen reconstrucciones de cráneos encontrados que datan más o menos de esas fechas, ya son cráneos humanos, que tienen este lóbulo frontal, no lo tienen, le llaman huidizo al que tienen los simios, porque de las cejas, que le llaman arcos superciliares, ¿no? Desde aquí, ¡pum!, se va para hacia atrás, ¿no? Por eso es que la cabeza de los simios y de los monos aparece achatada de acá, ¿no? De la bóveda. La bóveda craneana de los changos es muy plana. ¿Pero qué tenemos aquí? Pues los desarrollos superiores del encéfalo, del cerebro. El cráneo tuvo que adquirir esta forma para darle cabida a un cerebro más grande y más capaz del pensamiento abstracto y por lo tanto del lenguaje. Esa fue la intención de que mis alumnas vieran este documental. ¿Cómo me fue? No muy bien, porque yo acompañaba estos documentales con un cuestionario, que era el que les pedía yo, como les decía, vean el documental donde quieran, ¿no? Compren el video, lo hay pirata, se los presté el mío para que lo reprodujeran, véanlo donde quieran, cuando quieran. Yo les recomiendo que lo vean con algún compañero, en una buena pantalla, con un buen sonido, y que vayan tratando de contestar las preguntas. Un cuestionario de 20 preguntas, más o menos.
para fijar la atención más que nada. Porque el video tiene muchas cosas llamativas que te pueden ir a pensar, o a cuestionar, o a no creer, o a sí creer, ¿no? Y no fijarte en el objetivo último, que era captar las dimensiones fundamentales del ser humano. Y cómo, desde esos seres que andaban desnudos y que después pudieron usar, se les ocurrió utilizar mazos, piedras, modificar los palos para hacer lanzas y después hacer lanzaderas, es decir, se lanzaban flechas, ¿no? Que les permitieron capturar animales muy grandes y más veloces que nosotros, que los seres humanos. Y después empezar a crear estrategias para cazar. Cazar a una gacela pues no está fácil. No te le puedes ni acercar porque sale volando, saltando, ¿no? Entonces, pues idearon las trampas, las emboscadas. De pronto, el individuo, no de pronto, el individuo no era importante. Lo importante era el grupo, pero el grupo no existe sin la participación de los individuos. Ajá. Entonces, poco a poco, la importancia del individuo va creciendo. De tal manera que cuando un individuo, sobre todo si es un individuo importante, ¿cuáles eran los importantes? Los más viejos, porque tenían experiencia. Los más fuertes y más hábiles, porque eran buenos para la caza y buenos para la lucha contra otros grupos. Y por supuesto, las mujeres. Cuando en aquellos entonces no se conocía la participación del hombre en la procreación, ¿no? Las mujeres eran prácticamente violentadas o violadas, o ellas mismas cuando andaban con deseo sexual, pues le buscaban cómo y con quién, ¿no? Pues no había instituciones ni matrimoniales, ni noviazgo, ni nada que se le pareciera. Pero, y de pronto la mujer quedaba embarazada y sabían que después de ese embarazo venía un nacimiento, ¿no? Con altos niveles de mortalidad, pero nacían y sobrevivían más de los que se morían. Entonces, cuando alguno se moría, sobre todo los viejos, los guerreros y las mujeres, empezaron a hacerse los duelos. Le dolía al grupo la muerte de alguien. Esto ya sucede con los elefantes, por ejemplo, ¿no? Con los animales domésticos no se digan, ¿no? Los perritos, los gatitos, los periquitos, todos los animales que son mascotas, ¿no? Están muy socializados, tienen muchos rasgos aprendidos de los seres humanos, por supuesto, no se desarrollan como seres humanos, pero tienen rasgos parecidos, en fin. Pero en el momento en que los seres humanos empiezan a inmortalizar a las personas que se van, es decir, inmortalizarlas en el recuerdo, inmortalizarlas en el símbolo, ¿no? Una estrella, una calavera, una cruz, pues por supuesto que empieza a potenciarse el apego, el afecto entre estos seres humanos y también la memoria y la capacidad pensante. Otro de los detalles de este video, de este documental, es que por primera vez yo vi un experimento en el cual, rastreando el ADN mitocondrial de distintas personas de muy distintas razas, se dan cuenta de que todos tienen un antepasado común. Y el estudio de este ADN mitocondrial te permite identificar de dónde viene tu familia y qué tiene que ver con un antecesor, que les digo yo, que proviene de Alaska, ¿no? Y entonces te das cuenta de que finalmente todos los seres humanos estamos emparentados, ¿no? Y que muchos de nuestros pleitos, sobre todo los pleitos raciales, ¿no? O los pleitos chauvinistas, nacionalistas, son pura invención humana. Pero la invención humana no es menor. Vivimos en un mundo inventado por nosotros los seres humanos. Y en este video te hacen ver cómo empiezan a generarse este mundo inventado por el ser humano.
eso que muchos, yo entre ellos, denominamos la cultura, el medio ambiente. Medio ambiente es un pleonasmo, ¿no? Pero bueno, el medio cultural o el ambiente cultural. Y lo hicimos transformando la naturaleza. De hecho, destruyendo un pedazo de naturaleza. La naturaleza no la hemos destruido ni la hemos de destruir. La naturaleza es el cosmos mismo, ¿no? Pero los ecosistemas en los que nos hemos asentado sí los hemos destruido, los hemos alterado, ¿no? Y nos permite, pues, ubicar qué es lo humano y qué es lo no humano. Y la misión de la educación, de la escuela, de los maestros, la verdadera misión, es humanizar al individuo que somos los Homo sapiens sapiens. Todo proceso educativo tiene como propósito trascendente y ulterior esto, la humanización de este animal, el control de esfínteres, las comidas a tus horas. En algunas partes del planeta se comen 5 veces al día, en otras partes 3. Aquí acostumbrábamos comer 3 veces al día. Ahora ya nos dicen que hay que tomar una colación entre cada comida, y entonces ya nos estamos acercando a las 5 comidas, pero eso es una cosa cultural. ¿Por qué el vestido? ¿Por qué no andamos desnudos? ¿No? Porque también inventamos el pudor. Inventamos la protección primero de los genitales. ¿Por qué? Pues porque de eso depende la procreación y depende la supervivencia del ser humano. Finalmente, como animales que somos, seguimos teniendo los dos instintos básicos que tiene todo animal. Es más, hasta los virus que dicen que ya no son seres vivos. Pero las bacterias, las células, los microorganismos, los pequeñitos insectos, todos tenemos dos instintos básicos, o pulsiones, les diría Freud. El instinto de supervivencia, las ganas de no morirse, pues, las ganas de seguir vivo, y otro, la supervivencia no del individuo, sino de la especie, es decir, la procreación, la reproducción de la especie. Pero hemos manejado estos instintos ya tan sofisticadamente que ya no parecen ser tal cosa, ¿no? De pronto hasta se nos olvida que nuestra gran preocupación es estar vivos, poder reproducirnos, y no solo reproducirnos, sino reproducir nuestros sistemas culturales. Por eso les enseñamos también a hablar a los niños. Los niños no nacen sabiendo, no aprenden solos. Por eso incluso los niños, un poco instintivamente y un poco ya con razón, aprenden a caminar. Y los adultos los empujamos a caminar, ¿no? Y luego a manejar sus manitas para hacer ciertas cosas, a tener autocuidado, a llevarse bien con los demás, a defenderse de los que no se quieren llevar bien contigo, a conocer cosas, a valorar, hasta tener creencias, las que quieran, mágicas, míticas, religiosas, pero son creencias, ¿no? Todos los seres humanos creemos. En fin, este es pues el primer documental, insisto, se llama El origen del hombre. Ya lo busqué, si está en YouTube, está doblado al español de España, ¿no? Pero está bien doblado y se llama en YouTube El origen del hombre y su evolución. La Eva primigenia o la Eva mitocondrial se la van a encontrar aquí. Y cómo fue que los descendientes de Eva, de esta Eva mitocondrial, se dispersaron por el mundo entero, casi por completo. Solo nos falta evitar los casquetes polares. Pero eso parece que no tiene sentido. En fin, nos vemos en el siguiente video.